hemos estado hablando de la gratitud y nos corresponde la gratitud y el servicio. Y como hace 8 días tuvimos una reunión especial por la cena de compañerismo, entonces quiero hacer el recorderis. El primer domingo del mes estuvimos hablando acerca de la gratitud y el afecto. Vimos cómo esa mujer, ¿recuerda por qué esa mujer estaba tan agradecida? ¿Por qué manifestaba esa gratitud con tanto afecto? ¿Por qué se desbordó en esa ternura con el Señor? ¿Lo recuerda? ¿No lo recuerda? Hoy es un buen día para volver sobre esa parte. Esa mujer no paraba de darle besitos en los pies del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el otro que invitó a Jesús a comer, ¿por qué no? ¿Qué tenía ella y qué no tenía él? Ella tenía mucha gratitud porque ha experimentado mucho perdón. El que experimenta mucho perdón manifiesta mucha gratitud y la manifiesta a través del cariño. Difícilmente una persona que no se siente muy perdonado, difícilmente va a tener una gratitud que la manifieste con cariño. De pronto va a pensar, no, pues otros son los que agradecen porque yo no soy pecador como esos que sí son pecadores. Pero esa mujer reconoció que ha sido perdonada. Luego el domingo siguiente, el segundo domingo, hablamos sobre la gratitud y la decisión, con una de las reacciones más asombrosas que yo he visto en toda la palabra, reacciones al llamado del Señor. Un hombre que apenas el Señor le dijo, venga, sígame, inmediatamente se paró y lo siguió. Y vimos que la gratitud también se muestra, se hace evidente con la decisión. Si estamos agradecidos con el Señor, pues vamos a tener una decisión. No vamos a estar vacilando que sí, que no, que lo hago, que no lo hago, que lo sigo, que no lo sigo, sino que Él, de una manera muy práctica, mostró esa gratitud con decisión. ¿Estamos hablando de quién? ¿De qué hombre? Mateo, ¿cierto? Que era publicano. En el tercer domingo vimos la gratitud y la restitución. La gratitud y la restitución tal vez es un pasaje clásico en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas será un evangelio en el que nos enfocaremos mucho el próximo año, según lo que el Señor nos ha mostrado. Y en el capítulo 19 de Lucas vemos la conversión de Zaqueo, que es un caso típico del tema que maneja el Evangelio de Lucas. Él no solamente era publicano, sino que era jefe de publicanos, una persona muy odiada. Y mientras que la religión esperaba que el Señor actuara como juez, Él se presentó a Zaqueo como un médico que había venido a sanar a los enfermos. Y gloria a Dios cuando Él nos permite admitir que nosotros somos esos enfermos que necesitamos de ese poder sanador de Él. Amén. Amén. Hay una noticia que debemos compartir, que debemos aclamar, y es el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad del Señor, o el año de jubileo, que es uno de los temas principales del Evangelio de Lucas. Y con Zaqueo se está mostrando todo ese poder de ese jubileo. Zaqueo estaba perdido, completamente perdido, pero el Señor vino a buscarlo. Él ni siquiera lo pudo ver, pero el Señor sí lo vio. El Señor hizo todo, absolutamente todo, y lo hizo porque era el tiempo del jubileo, era el tiempo aceptable. Y quiero decirle, hermano, recordarle que estamos en ese tiempo. La primera venida del Señor marca ese tiempo, y específicamente en el momento que el Señor declara el cumplimiento del tiempo de jubileo, empieza ese tiempo donde la gente es perdonada. ¿Qué tiene que hacer la gente? No tiene que portarse bien. La gente lo único que tiene que hacer es creer y punto, es perdonada.
La gente lo único que tiene que hacer, lo único que tenemos que hacer es creer y somos sanados, somos levantados, somos prosperados, somos transformados. Todo porque es un tiempo de jubileo, un tiempo de la buena voluntad del Señor. Basta con que el ser humano ponga su voluntad en línea con la voluntad del Señor y va a disfrutar de ese tiempo agradable, de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Eso es lo que vimos hace 15 días, el tercer domingo, y quiero que usted recuerde mucho ese pasaje, Lucas capítulo 19, del verso 1 al 10. Vimos con la restitución, porque Él devuelve varias veces a las personas que ha defraudado, eso se llama restitución. Hoy entonces vamos a considerar la gratitud y el servicio. Para esto, le invito a que nos ubiquemos en Hebreos capítulo 12, verso 28. Dice en Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Vamos a ir despacio sobre este versículo. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 12, 28 que hemos recibido? ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿Qué quiere decir inconmovible? No se puede mover, es definitivo. Es un reino que no lo mueve nadie, es definitivo. Dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Y como lo hemos recibido, entonces, ¿qué es lo que debemos manifestar nosotros? Gratitud. Y esa gratitud nos tiene que llevar ¿a qué? A servir a Dios y no servirle de cualquier manera. Anoche estábamos hablando acerca de la gratitud acá y vimos que hay dos maneras, acerca del servicio, vimos que hay dos maneras de servir al Señor. Al Señor no se le puede servir de cualquier manera. Si quieres manifestar tu gratitud mediante el servicio, qué bien, gloria a Dios. Pero tienes que tener en cuenta que no puedes servir de cualquier manera. Si vas a preparar una charla, no la puedes preparar de cualquier manera. Si vas a montar una canción, si van a montar unas canciones para dirigir la alabanza, no lo pueden hacer de cualquier manera. Si van a ensayar, no lo pueden hacer de cualquier manera. Si van a hacer una visita, si van a orar por unos enfermos, si van a interceder, no lo pueden hacer de cualquier manera. Si vamos a hacer algo, una reunión de compañerismo, de fraternidad, no se puede hacer de cualquier manera. El servicio al Señor tiene que ser un servicio de excelencia. El apóstol Pablo habla acá en Hebreos capítulo 12, verso 28, que hay que hacerlo con temor y reverencia. El servicio no es de cualquier manera, el servicio al Señor no es de cualquier manera. Dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. ¿Cuándo recibimos ese reino? ¿En qué momento fue que recibimos un reino inconmovible? ¿O no lo hemos recibido? Sí lo recibimos. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando recibimos al Señor Jesús. Es decir, con eso podemos decir que entonces ya ha llegado la manifestación plena del reino de Dios. Ese es un asunto que venimos charlando desde el año 2012. No, hemos visto en la palabra de Dios que no es la manifestación plena, pero reciente, hace como 2 años tal vez, vimos que el reino efectivamente llega a la vida de una persona cuando ésta cree en Jesús como el Señor y Salvador. ¿Y en virtud de qué recibe el reino? En virtud de que recibe al rey de ese reino. Y donde está el rey de ese reino, ahí se puede decir que está el reino. Jesús se acercaba a las personas y les decía, el reino se ha acercado. Una vez echó fuera un demonio y le dijo a los religiosos que estaban allí, si yo por el Espíritu echo fuera
este demonio, ciertamente ha llegado el reino de Dios. ¿Cómo así que llegó el reino de Dios? Sí, llegó Él. Ahora, en este momento, en esta edad, en esta dispensación de gracia, el reino se manifiesta en la iglesia, no se manifiesta en otro lado, en la iglesia. Y específicamente se manifiesta en las personas. Dígale a la persona que está ahí cerquita, el reino de Dios se manifiesta en tu vida. Ese en es indicando que es no afuera, sino que es adentro, sino que de lo abundante que tenemos adentro se va a irradiar afuera. Si tienes poquito del reino adentro, se va a reflejar poquito afuera. Y tú puedes que ser una persona débil, una persona que casi no le gusta orar, casi no le gusta tener comunión con el Señor, entonces va a manifestar muy poquito del reino hacia afuera, pero no se puede decir que no tienes al Rey. No lo estás viviendo a plenitud y ese es un asunto que no es nuevo, es un asunto que vemos desde el Antiguo Testamento. El Señor le repartió a las tribus de Israel la tierra, se las dio por heredad y la repartió en distintas partes. A uno les tocó una parte grande, a otros les tocó una parte pequeña. En este momento todos nosotros somos su pueblo y tenemos una heredad y esa heredad se llama Jesús. Tú todos los días puedes disfrutar mucho de Jesús o puedes disfrutar poco de Jesús o no disfrutar nada de Jesús. Pero eso no hace que no seas propietario, que no seas heredero. Lo que pasa es que, disculpen la palabra, pero es una tontería uno ser heredero de algo tan grandioso, tan rico, de una herencia tan rica y andar como un pobretón, andar como un miserable, andar con amargura, andar enfermo, andar en pecado, andar como si no se fuera heredero de nada. Eso es una tontería, ¿o no es una tontería? Es una tontería. Y ese es el engaño del diablo en que ha atrapado a muchas personas en el pueblo de Dios para que no disfruten del Señor Jesús. En la medida que disfrutamos del Señor Jesús, vamos a disfrutar de ese reino y en esa misma medida se va a reflejar hacia afuera ese reino de Dios. Así que hemos recibido ese reino inconmovible desde el momento que creímos en Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios, como el Salvador. Otra cosa es que la manifestación plena del reino de Dios no va a ser en esta dispensación de gracia, sino que va a ser en la próxima dispensación. Es una dispensación llamada milenio. Otros lo llaman el reino milenial y lo llaman así con toda razón porque es la manifestación plena del reino. En la siguiente dispensación, el reino de Dios no solamente se va a manifestar en la iglesia, no solamente se va a manifestar en los creyentes, sino que se va a manifestar externamente también. Todo, absolutamente todo va a quedar bajo el Señor Jesús. Nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Absolutamente todas las cosas le van a dar gloria a Dios. No solo la iglesia, o no solamente algunos de la iglesia. Nosotros ahorita, por ejemplo, levantamos las manos en señal de dependencia del Señor y había unas personas que no lo hicieron. Les pareció levantar las manos para darle gloria a Dios, pues no lo hago. O lo hago después, o ya lo hice. Eso sucede todavía en la iglesia. Así somos. Y no lo estoy diciendo por usted. Usted dice, ya me la echó. No, no la estoy echando. Eso me sucede a mí. A todos nos pasa. En esta dispensación. Pero en la próxima no va a ser así. En la próxima dispensación, el Señor con una parte de su iglesia van a regir no solamente en la iglesia, sino todas las naciones y las van a regir con vara de hierro. Así que absolutamente todas las personas le darán sí o sí gloria al Señor Jesús. Allí ya no hay alternativa. Allí la iglesia no va a ser una iglesia desobediente, porque la iglesia desobediente, la iglesia floja, la iglesia que habiendo recibido ese reino inconmovible, no tuvo gratitud y por lo tanto no le sirvieron al Señor con temor y reverencia, esa parte de iglesia va a estar confinada, ahorita lo vamos a ver, en un lugar, mientras que la iglesia fiel que le sirvió al Señor va a estar reinando. Así que el Señor no va a tolerar ninguna escaramuza de rebelión.
De hecho, es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Todo será restaurado. La tierra será restaurada, la fertilidad de la tierra será restaurada, los animales van a ser restaurados. Me gusta decir eso, yo lo pienso tanto. Los zancudos no te van a picar, los zancudos no te van a zumbar. Uy, uno prefiere a veces que pique lo que sea, pero no zumbe. Pero en la restauración de todas las cosas es eso, la restauración de todas las cosas. El Señor no va a admitir absolutamente nada en desorden. Y vemos en ese tiempo del milenio, terminando esos 1000 años, cómo el Señor destruye absolutamente todo lo que se oponga a Él para dar inicio a cielo nuevo y tierra nueva. Pero todo arranca cuando recibimos al Señor Jesús y todo lo podemos disfrutar ya. Nosotros por el Espíritu Santo podemos disfrutar anticipadamente los poderes del siglo venidero. Todas las bendiciones, toda esa autoridad, toda esa gloria la podemos disfrutar anticipadamente. Ese es un tema que el apóstol Pablo maneja en sus distintas cartas de distintos ángulos para que nosotros podamos verlo y podamos aprovecharlo. ¿Cuál es la clave de eso? La comunión con Jesús. ¿Quieres aprovechar al máximo el reino? Comunión con Jesús. ¿Qué tanta comunión? La que más pueda. A diario. Ojalá 24 horas. En comunión plena. Entre más comunión, más disfrute. Bueno, queda dicho acá entonces que nosotros debemos, por esa gratitud, servirle al Señor. Aquí la gratitud está relacionada con el reino que hemos recibido. Por eso bajo esa palabra reino allí en la pantalla. La gratitud que nos lleva a quebrantarnos y a postrarnos, a darle besitos a los pies del Señor, es porque nos perdonó muchos pecados. Pero la gratitud que nos lleva a servirle al Señor no es porque nos perdonó muchos pecados, sino porque además de esto, hemos recibido un reino inconmovible. Ojo con este asunto. Gratitud porque me salvó, porque me perdonó, oh, por favor. Y eso es lo básico. Ahora de ahí en adelante ya me salvó, ya me cruzo de brazos y no hago nada. Posiblemente. Pero si yo tengo gratitud porque he recibido el reino, eso me va a empujar a servirle y servirle con temor y reverencia. Cuando yo sé que es que estoy perfilado para reinar con Cristo en el milenio y que ahorita antes del milenio puedo anticipar mis funciones de rey y sacerdote, cuando yo tengo conciencia de eso, entonces eso me va a mover ¿a qué? A servirle y a servirle con temor y reverencia. Muy bien, examinemos otra cita. Le invito por favor que vamos a Primera a Tesalonicenses capítulo 1 verso 9. Primera a Tesalonicenses capítulo 1 verso 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La conversión de la iglesia en Tesalónica fue ¿de dónde a dónde? De los ídolos. Se convirtieron de los ídolos ¿a quién? Al Dios. ¿Y cómo es ese Dios? Vivo y verdadero. En contraste de los ídolos que son muertos y falsos. Pero quiero decirles que no es solamente la iglesia en Tesalónica, sino que somos todos. Bueno, no hablo directamente por usted, pero la persona que está a su lado, sí. Esa persona, de pronto sin saber lo que se la pasaba haciendo antes, sirviendo a los ídolos falsos y muertos. Cuando esa persona recibe a Cristo, cuando esa persona se convierte, entonces abandona los ídolos y ahora ¿qué va a hacer? Le va a servir al Dios vivo y verdadero.
Un punto muy particular que charlamos hace 9 días con los jóvenes en la noche es que los seres humanos somos habitáculos, somos vasos, somos templos. Entonces nosotros la tendencia que tenemos es adorar. Usted adora. Esa persona que pasó ahí en ese carro adora. ¿A quién? No sabemos, no conocemos la persona, pero adora. Ya sea a Dios o a los ídolos. ¿Qué es lo mejor para evitar la adoración de los ídolos? Adorar a Dios. Porque todos tenemos la tendencia de adorar, de invertir, de apasionarnos por algo. Si usted no se apasiona por Dios, se va a apasionar por otra cosa. Se va a apasionar por el fútbol, se va a apasionar por su esposa, por sus hijos, por el trabajo, por el ministerio. ¿Y sabe cómo se llama eso? Idolatría. Usted no necesita sacar la figurita del escudo de la América y ponerlo allí y decirle que lo va a adorar. No, usted no necesita eso. Usted no necesita prenderle velas a la foto de sus hijos para adorarlos. Todo lo que le rodea a usted el tiempo, la pasión, la devoción que solamente merece el Señor, eso es idolatría. Así que para curarnos en salud debemos adorar a Dios. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Nos curamos en salud adorando a Dios, punto. Cada vez que tengamos oportunidad adoramos a Dios, porque si no, se nos va a meter una adoración por otra cosa. La Biblia no nos dice esas cosas por decirlas, es para que tengamos un cuidado, es para cuidarnos. Así que no solamente son los de Tesalónica, sino todos, y eso lo vemos desde el principio. Desde el primer hombre llamado a formar este pueblo de Dios que se llama, ¿cómo se llama el primer hombre del pueblo de Dios? No se llama Adán, ¿o sí? No, Adán fue desechado, el linaje creado fue desechado y el Señor decidió empezar con el linaje llamado. Y el primero en el linaje llamado es Abraham. ¿Y por qué lo escogió Dios? Porque era un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre... No, ¿quién era Abraham antes de ser llamado? Un idólatra. Estaba adorando los ídolos muertos y falsos. En eso estaba, adorando a ídolos. Y el Señor lo llama, entonces él se convierte, y por eso lo vemos justo en el mismo capítulo del llamado, capítulo 12 de Génesis, lo vemos que está haciendo un altar. ¿Un altar para qué? Para tener comunión con Dios. Y se mueve a otra ciudad y hace un altar para tener comunión con Dios. Así como hacía antes con los ídolos, ahora en su conversión lo hace con Dios. Eso le ha pasado a la persona que está ahí a su lado. Felicite a esa persona, dígale, te felicito. Ya puedes adorar a Dios, dígale, ya puedes adorar a Dios. Como la canción que compartí el día de hoy de Jesús Adrián Romero que dice, ha quedado atrás el pasado sin Dios. ¿No suena bonito eso? Quedó atrás el pasado sin Dios. Antes cuando no teníamos a Dios, ¿eso quedó dónde? Atrás. Nos faltan cosas, sí, pero ese pasado sin Dios, eso ya quedó atrás. Ahora ya estamos con el Señor. ¿Para qué? Para servirle. Amén. Dígale a la persona que está ahí, estás con Dios para servirle. Pensamos que los que sirven son los que se ponen corbata. Y con razón no trajeron corbata muchos hoy. Pensamos que los que sirven son los que se muestran acá, los que hablan por un micrófono, los que barren, los que trapean, los que listan planillas, los que toman nota. No, los llamados a servir son los que se han convertido. ¿Usted ya se convirtió? Está llamado a servir. ¿Usted tiene al Señor? ¿Cuántos tienen al Señor en su corazón? Levante su mano. Mire, los que no levantaron la mano son los únicos exentos. Y eso que si hoy se convierten, ahí van a estar. ¿Para qué el Señor nos convierte? Nos convierte de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y qué alegría es servirle a un Dios que es vivo y verdadero. Ese es el punto para nosotros. Eso es lo que pasó con Tesalónica, eso es lo que pasó con todos nosotros. Para terminar, quiero que miremos en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19.
Y les dije que recordaran de qué se trataba Lucas 19, 1 al 10. ¿Alguien lo recuerda? ¿De qué se trata Lucas 19, 1 al 10? La historia de la conversión de Zaqueo, que vimos hace 15 días. Así que como ya lo sabemos y lo hemos recordado, pues no vamos a leerlo, solamente lo tenemos de referencia. Pero era importante tenerlo de referencia porque lo que sigue a continuación no está aislado. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, vemos esta figura una y otra vez. ¿Qué figura? Que se habla de la conversión y luego se toca un tema relacionado con el servicio. ¿Por qué? Porque el llamado a salvación implica llamado a servicio. Miremos entonces lo que dice Lucas capítulo 19, desde el verso siguiente, desde el verso 11 al verso 27. Y particularmente prestemos atención al verso 11 como dice así el verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Mire que ese verso 11 nos relaciona lo que viene con lo anterior. ¿Qué fue lo anterior? Que el Señor Jesús estaba en la casa de ¿quién? De Zaqueo. Y estaban, además del Señor Jesús, ¿quién más estaba ahí? ¿O solamente Jesús y Zaqueo? Estaban otros discípulos y estaban unos pecadores y muchos religiosos también que no faltaban para criticar. Y el Señor los está oyendo y entonces aprovecha para decir esa parábola. Vamos a leer desde el versículo número 11 al versículo 27. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Tan bonito ese versículo 11. Eso nos ha pasado no solamente a ellos, sino a muchos de nosotros. ¿Qué? Que pensábamos que el reino se iba a manifestar inmediatamente. Pero cuando uno mira despacio la Biblia, uno sabe que aunque el reino ya se recibió, como dijimos ahorita, la manifestación de ese reino no será inmediatamente. Algunos de nosotros cometimos pecados en este mes de diciembre. Eso es una muestra que el reino no se ha manifestado en plenitud. Hay una rebeldía. Esa lucha que tenemos, eso no será por siempre. En el tiempo de la restauración de todas las cosas no va a ser así. Pero ahorita nos damos cuenta. Y si no entendemos lo que dice la palabra de Dios al respecto, entonces nos vamos a frustrar. Nosotros vamos a decir, no, yo no soy hijo de Dios porque yo peco. No me está funcionando esto. Yo me voy para otro lugar porque es que aquí peco. El reino no se va a manifestar, no se habría de manifestar inmediatamente, dice el versículo número 11. Vamos 12 en adelante. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos la aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Uy, qué mal. Parece Colombia, ¿no? No quieren al presidente. Le hicieron paro y ese paro fue duro. ¿Han escuchado a los taxistas? ¿Les ha tocado andar en taxi? ¿Y han escuchado a los taxistas lo mal que le han pasado de noviembre acá? En fin, no puedo evitar yo hacer estas cuñas de política. Pero dice el verso 14 nuevamente, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, ojo, ¿quién volvió? Ok. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los
cuáles había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. El primero dice allí. ¿Y cuánto recibió el primero? Allí no dice, ¿o sí? ¿Dónde dice? ¿Versículo qué? Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que yo vengo. O sea que cada uno de ellos recibió ¿cuántas minas? Una mina. Una mina es una cantidad de dinero que corresponde a 100 dracmas. Yo tengo una notica aquí que dice que corresponde a 100 dracmas. Y una dracma es el equivalente al salario de un día. Así que 100 dracmas es el salario de 100 días. Una mina es el equivalente al salario de 100 días. Eso es bastante plata. Bueno, a cada uno le dio una mina. Y verso 16 dice: vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Uf, qué bien, ¿cierto? Invirtió bien. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ay, mira qué interesante esto. Esta parábola se parece a otra parábola que el Señor contó, que está registrada ¿dónde? La de los talentos, que está ¿en qué evangelio? Mateo, capítulo 25. Sino que la de Mateo 25 no son 10 siervos, sino ¿cuántos? ¿Cuántos? 3. Y reparte de acuerdo a la ¿qué? Capacidad de cada uno. Aquí no. Aquí son 10 y a cada uno le dijo de a una. No de acuerdo a la capacidad. Aquí no vio la capacidad. Aquí lo único que vio es siervo, tome. Es siervo, tome. A los siervos. Eso es muy especial. Eso lo que quiere decir es que hay un compromiso de todos los que el Señor ha llamado. A todos los que Él salvó, a todos les va a encomendar un servicio. ¿Y cómo sabemos que les encomendó un servicio? Porque les dio con qué servir. ¿Qué les dio? Una mina. Con esa mina tenés que servir. Con esta mina tenés que servir. Entonces viene el primero y le fue muy bien. Dice, sobre esta mina gané ¿cuántas? 10. Uf, está bien. Y el Señor le dice, que el verso 17, eso está muy bien. Buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel. ¿Qué fue lo poco? Una mina. O sea, 100 dracmas. O sea, el salario de 100 días. El Señor Jesús llama esto poco. En la Biblia esa expresión es muy importante, poco. Sobre lo poco has sido fiel. Lo poco también a veces la Biblia lo llama lo falso. No porque sea mentira, sino porque no es duradero. Es por un tiempo. Por ejemplo, el dinero. Tanto que nos gusta el dinero, pero eso es temporal. Eso es poco. Eso realmente en el contexto bíblico es una riqueza falsa. No porque este billete me salió falso, no. Sino ¿por qué? ¿Por qué es falsa? Porque se acaba. Se acaba. ¿A cuánto no se les acabó el dinero este año? Ah, no, verdad que ahorita me dijeron que tenían. Que solamente a 3. Pero el Señor les va a bendecir porque yo creo que Él quiere que demos esa ofrenda. Y más en este año, por favor. Es un año para expresar nuestra gratitud. Así que tenemos esta situación. Él trae ese equivalente y Él le dice, buen siervo. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué más le dice? Sobre mucho te pondré. ¿Y qué es lo mucho? ¿Sobre qué lo puso? Lo puso a gobernar sobre 10 ciudades. O sea que esta recompensa que el Señor le está dando por la diligencia en el servicio es una recompensa que tiene que ver con reino. ¿Reino sobre quiénes? Sobre las naciones. Y por ejemplo, según dice el Señor en el verso 17, va a reinar sobre 10 ciudades.
Oye, quien lo ve ahí va a reinar sobre 10 ciudades. Y entonces ella le dice, yo voy a reinar sobre 12. Todos recibimos en la salvación, todos recibimos por lo menos un don de Dios. ¿Qué debemos hacer con ese don de Dios? Ponerlo a servir para Él. Y de acuerdo a ese servicio, cuando el Señor venga va a ver el producto. Bueno, yo te di esta capacidad de hacer esto y aquello. ¿Qué hiciste con eso? Es que, vea, Señor, me diste esta, aquí hay 10 más. Entonces, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, te voy a poner sobre mucho, te voy a poner a reinar, a gobernar sobre 10 ciudades, dice el verso 17. Vamos con el verso 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cómo se te ocurre que 5 si el otro produjo 10? No. Verso 19. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. El primero produjo ¿cuántas minas? 10. Y lo puso sobre 10 ciudades. El segundo produjo 5 minas. Y lo puso sobre directamente proporcional. Sirvió mucho, lo va a recompensar mucho, sobre más ciudades, va a gobernar. Su posición de gobierno, su posición en el reino milenial, ¿de qué va a depender? Del servicio que haga el Señor. ¿Cuándo? Ahorita. ¿Y con qué le va a servir? Con lo que el Señor le dio. Ay, pero es que el Señor no me ha dado nada. ¿Eres salvo? Sí, ya te dio. ¿Dónde dice? En Lucas capítulo 19, del versículo 11 al versículo 27. Bueno, miremos qué más dice. Versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Qué belleza, ¿no? Tan cuidadoso. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dio miedo. Le dio ese señor, le dio esa mina y él la guardó en un pañuelo y la escondió. ¿Por qué la escondió? Porque tuvo miedo. ¿De qué tuvo miedo? Tuvo miedo de la actitud del Señor. ¿Y cuál era la actitud del Señor según él? Verso 21 dice, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Eso le dijo. Y entonces se está justificando de que recibió unas cosas y no las puso a producir, no las puso a servicio. Le dio una excelente voz y no la usó. Le dio dinero y no lo usó el dinero para servirle al Señor. Le dio facilidad para ministrar a los niños, pero no les quiso servir al Señor. Le dio facilidad para trabajar con jóvenes, pero no le dio pereza, estaba ocupado haciendo otra cosa. Le dio facilidad para evangelizar a la gente afuera, hablar en el transporte, pero se dedicó más bien a otras cosas. Se dejó agobiar, se dejó llenar la agenda de otras cosas. Entonces, eso que el Señor le dio, ¿qué hizo con eso? Lo escondió. Yo por lo menos que no me va a perder, porque Él es tenaz, Él es severo. Y cuando el Señor viene y dice, ¿y dónde, a qué personas se evangelizó? ¿A qué vecinos les habló? ¿Por qué personas intercedió? ¿A quién le ministró liberación? ¿Qué ministerio apoyó? ¿Qué ministerio emprendió? O sea, ¿qué hiciste con lo que te di? Y él por miedo le dijo, yo lo escondí, porque tenía mucho miedo, que usted es muy severo, y usted, de donde usted no sembró, usted quiere cosechar. Mire lo que le contesta el Señor, verso 22. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué
pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, mira el verso 25, se parece a nosotros. Señor, tiene 10 minas, ¿para qué le van a dar otra? Ya tiene 10. Dejásela, insinuándole, ¿no? Verso 26, pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Palabras de quién? Del Señor. Uno a esto no le dan ganas de decir amén, a uno le dan ganas de decir ¡ouch! Uno se la pasa escuchando la palabra de Dios. Y si le hablan del reino, qué bueno que le hablan del reino, porque el Señor lo que mandó a predicar fue el evangelio del reino. Él no mandó a predicar ningún otro evangelio. Mire la Biblia y verá. Será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Cuando Juan Bautista empezó a predicar, eso fue lo que dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él habló del reino. Y como el reino se ha acercado, la gente tenía que arrepentirse. Cuando fue encarcelado, entonces fue Jesús el que dijo eso. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el reino, no es otra cosa. El énfasis es el reino. Se puede predicar sobre los niños, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los problemas sociales, sobre los problemas económicos, sobre los problemas de salud, pero el enfoque tiene que ser el reino, no puede ser otro. Cuando no se enfoca el reino, no se está predicando el evangelio del reino. Quiero decirle que tristemente muchos hijos de Dios no tienen ni idea qué es el reino. Y si les habla de milenio y se asustan porque piensan: uy, es Apocalipsis, ahora vienen las cabezas de las bestias. Ojo con eso, que lo único que debe predicar la iglesia, lo único, no otra cosa, es el reino. El reino. Tú y yo hemos recibido un reino. Y anticipadamente con lo que el Señor nos dio, tenemos que servir en función de ese reino. Y depende de lo que hagamos ahorita en esta dispensación, en la siguiente, que es el milenio, vamos a recibir esa recompensa. ¿Cuántas veces escuchamos en la prédica que el Señor quiere reinar? Dígale, para testimonio, dígale a la persona que está ahí a su lado, por favor: el Señor quiere reinar en tu vida. Dígale al del otro lado también: el Señor quiere reinar en tu vida. Entonces mira, ya escuchamos, ¿no? Entonces estamos en la iglesia escuchando eso. Eso no es una palabra por molestar, por fastidiar. Esa es la prédica, es la palabra de Dios. Ese es el evangelio del reino. El Señor quiere reinar. Entonces nosotros muchas veces tenemos la actitud de que: eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Y pues yo le voy a decir a la persona, porque si no es capaz de que me la monta delante de todos: ve, el Señor quiere reinar en tu vida. Ya. La misma actitud de estos conciudadanos que no querían que ese Señor reinara. Y como no pasa nada, claro, en esa dispensación de gracia es eso, gracia, es el año agradable. Aquí hasta Zaqueo se salva. Una persona tan perdida, tan perversa, tan corrupta, tan vil, tan ordinaria como Zaqueo, hasta esa persona se salva en este año agradable del Señor. Pero en el tiempo de la recompensa, el Señor va a llamar a todos esos que no quisieron que Él reinara y va a justiciarlos a ellos. Esa es el evangelio del reino. Esa es la palabra de Dios. No hay otra. Esa es.
Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Ahorita tenemos que mirar cómo vamos a vivir porque viene una recompensa. Ahí la pongo en la pantalla. Hay una recompensa. Dígale a la persona que está ahí, hay una recompensa. Mire, no podemos vivir de cualquier manera. La vida eterna ya la tenemos. Punto. ¿Cuándo la vamos a perder? Jamás, pues el nombre lo dice, es eterna. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Muchos predican, no han entendido la Biblia, simplemente es eso, algún día lo harán. Muchos predican que la vida eterna se pierde, pero no han entendido que la vida eterna significa la vida de Dios. Somos engendrados de Dios, nos dice Juan capítulo 1, verso 11 al 13. Somos engendrados de Dios. ¿Y cuándo se acaba la vida de Dios? Nunca. Esa persona que esté a su lado, quien la ve, tiene la vida de Dios. Y eso no cambia. Pero, lo que todavía no está definido es la posición que va a ocupar en el reino. Si vamos a hacer como la primera categoría o la segunda categoría, la primera categoría fue muy diligente, muy hábil, invirtió esa mina y ganaron 10 minas. Hay gente así, qué chévere, aprendamos de esa gente. La segunda categoría de siervos invirtieron una mina y le ganaron 5, tan genial. Pero ojo con esa tercera categoría. El Señor en esta parábola nos está diciendo que a todos los que Él salvó les dio algo. Usted se puede sentir el más chiquitico, el menos importante de la iglesia, el menos importante de la congregación. Eso no es desventaja, eso es ventajoso. Porque cuando uno se cree grande, empieza a confiar en uno mismo y deja de confiar en el Señor. Si usted se siente chiquitico, aproveche, ponga su confianza en el Señor, pero por ninguna manera vaya a tenerle miedo al Señor y esconder lo que Él le dio. Algo te dio, tú puedes hacer algo, tú puedes orar por las personas, tú puedes invitar a las personas a la reunión, tú puedes ayudar a acomodar las sillas, tú puedes ayudar en la enseñanza, en el discipulado, o en la escuela, o a los niños, o a los jóvenes, tú puedes ayudar en las células. Hay tanta cosa para hacer y Él ya nos dio la capacidad. De acuerdo a cómo vivamos ahorita, será la recompensa en el milenio. Tú tienes el perfil para estar sobre 10 ciudades. Las personas que no le sirvieron al Señor, nos dice en Mateo 25, serán echadas a las tinieblas de afuera. Muchos han interpretado eso pésimo, de una manera pésima, diciendo que es la perdición eterna, pero eso es un mensaje a la iglesia y nadie de la iglesia se pierde eternamente. Pero durante el milenio, que son 1000 años, van a estar en unas cárceles que la Biblia llama tinieblas de afuera. Usted no es para eso. Usted no es para las tinieblas de afuera. Usted es para reinar sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades, sobre 3 pues, sobre 2. De pronto ahí me toque por lo menos un barrio, pero usted 10 ciudades. Yo le veo a usted 10 ciudades. Y lo más tremendo es que no necesitamos ser fuertes o ágiles. Lo que necesitamos es ser diligentes, confiar en el Señor. Oremos. Cierra tus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos has salvado. Nuestro corazón está lleno de gratitud, Señor, y queremos expresarte esa gratitud
con nuestro cariño, con nuestra ternura, con nuestro afecto. Te amamos, Señor. Eres precioso, eres hermoso. No queremos dejar de besar tus pies. Nos has perdonado tanto, tanto, tanto nos has perdonado. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor. Pero también queremos demostrarte nuestra gratitud con la decisión. Ya no más estar entre dos pensamientos. Ya no más corazón dividido, que si lo hago, que no lo hago, que si oro, que no oro, que si me consagro, que no me consagro. No, Señor, quiero expresarte que realmente estoy agradecido y te lo quiero expresar de una manera muy práctica, con mi decisión. Te voy a seguir. Te digo, Señor, en el nombre de Jesús, eso es definitivo. Te voy a seguir. También quiero expresarte mi gratitud con la restitución. Quiero ser considerado con las personas que he ofendido, que he lastimado, que he defraudado. No solamente pedirles perdón y ya, sino que quiero reparar el daño hecho. Ayúdame, Señor. Ayúdame a buscar esas personas, a charlar con esas personas, a que haya una comunión, una restitución. Quiero cerrar la boca del diablo para que no me esté señalando con esos faltantes, con esos fraudes. Señor, y habiendo recibido un reino inconmovible, mi corazón se llena de gratitud. Y por esa gratitud yo quiero servirte con temor y reverencia. Quiero servirte, quiero servirte. Quiero estar delante de ti y que tú me digas qué hacer. Quiero estar delante de ti para que tú actives lo que me has dado, para que tú me des la creatividad, para que tú me des la fuerza, para que tú me des el poder, para que tú me ayudes a aprovechar las oportunidades, cada ocasión, para poner a producir esa mina que me has dado, Señor. Yo conozco vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, gente con la que hago deporte, la gente del supermercado. Señor, esa gente está tan necesitada y tú me has puesto por ahí. Ayúdame, Señor, con lo que me has dado, a hacer bendición para esas personas. Ayúdame a hacer bendición para esta congregación, donde tú me has sanado, donde tú me has levantado, donde tú me has revelado tu palabra. Ayúdame, Señor, a andar con diligencia, a correr bien esta carrera que tenemos por delante, porque yo quiero esa recompensa. Yo quiero, Señor, ser fiel ahora sobre lo poco, porque he recibido un reino y yo quiero reinar. Yo quiero reinar contigo. Así que estoy en tus manos en esta mañana. Me pongo en tus poderosas y preciosas manos para ser útil. Como dice esa preciosa canción, si mi vida te sirve, la entrego a ti, Señor. Hoy la rindo a tus pies, Jesús. Te entrego mi vida y mi corazón. Quiero que me moldees. Quiero depender completamente de ti para ser útil en tu obra, útil en tu propósito, útil en tu reino. Quiero llenarme de tu presencia, Señor, y disfrutar más esa herencia, disfrutar más de ese reino y que se note afuera
que se exprese con mis palabras, con mi forma de vivir, que se note que tú eres Rey, Señor, sobre mi corazón. Quiero vivir para ti. Señor, te expresamos nuestra gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que harás. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra, todo el honor hoy y siempre. Queremos, Señor, vivir solamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.